Buenas tardes compañeros, soy González Alejo Daniel Antonio y junto con mi compañero Marco nos tocó el tema de formatos extra largos y largos de la tabla periódica. Bueno, como tal fue sugerido por primera vez por Glenn en 1969. Se consideraba una extensión lógica de los principios que hicieron posible la tabla periódica, de tal forma que sea posible incluir fácilmente los elementos químicos no descubiertos aún. Todos los elementos que se denominaban, según la postulados en la Unión Internacional de Química y Aplicada, que proporcionaban una denominación sistemática de elementos es, estándar mientras que no se confirme un nombre oficial. Eh, en total son 219 elementos y uno también buscado fue Frank, quien realizó los cálculos hasta el elemento 184 en el artículo publicado en 1971. También encontraron algunos elementos que se desplazaron del principio de Aufbau como consecuencia de efectos relativos. Y otro es Nefedov. Bueno, Nefedot calculó hasta 164 resultados publicados en 2006, considerando que los elementos de 158 a 164 eran homólogos de los grupos 4 a 10 y no de 6 a 12, notado similitudes de configuraciones electrónicas con los metales de transición del periodo. Los elementos de la 111 a la 112 se desplazaron del plano para reflejar reflejar configuraciones de diferentes elementos. Bueno, mi compañero Marco va a complementar mi información. Yo voy a hablar sobre la tabla periódica cuántica, bloques S, D, P y F. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, S, P, D y F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. La tabla periódica se divide en 4 bloques según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Bloque S. Los elementos del bloque S, por tener sus electrones de valencia en el orbital S, son aquellos situados en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica de los elementos. Bloque P. Los elementos del bloque P, por tener sus electrones de valencia en el orbital P, son aquellos situados en los grupos 3A, 8A de la tabla periódica de los elementos. Bloque D. Los elementos del bloque D, por tener sus electrones de valencia en el orbital D, son aquellos situados en los grupos 3A y 12 de la tabla periódica de los elementos. Bloque F. Los elementos del bloque F, también llamados elementos de transición interna, por tener sus electrones de valencia en el orbital F, son dos series, una comenzando a partir del elemento lantano y otra a partir del actinio, y por eso los elementos de esta serie se les llama lantánidos y actínidos, aunque en la tabla periódica de los elementos están después de esos dos elementos. Sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Estos elementos, junto con el hidrógeno, constituyen el grupo 11, que se encuentran en el bloque S de la tabla periódica. El siguiente metales de alcoholineterreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida media corta.
El tercer metal es sobre la acuñación. La acuñación ahora sí que está en el grupo 11 de la tabla periódica. Y ahora sí los de estos que lo componen, los elementos que lo componen es sobre el cobre, lo que es la plata, el oro, redgenio. Los tres elementos son denominados metales de acuñar, aunque no es un nombre recomendado para la IUPAC. Mi conclusión ahora sí, para entender esta organización hay que saber cada uno de los integrantes de un grupo. Cuenta con características muy similares como su configuración electrónica y la misma valencia, es decir, el número de electrones que tiene en la última capa. Si miramos de arriba hacia abajo y en un mismo grupo, veremos cómo aumentan los radios atómicos de cada uno de los elementos que lo integran. Ahora sí que estos fueron los primeros tres metales de los grupos de la tabla periódica que me tocó a mí. Los otros tres, que en total son 6, los va a exponer mi compañero Giovanni Noé. Gracias. ¿Cómo se clasifican los metales en la tabla periódica? Bueno, pues los metales se ubican en el lado izquierdo de la tabla, no los metales en la derecha y los metaloides en la zona intermedia. Entre ambos son ejemplos de metales: el hierro, el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el sodio, potasio, calcio, níquel y zinc. Halógenos. Los halógenos son un grupo diverso que pueden hallarse a temperaturas y presión ordinarias en los tres estados de la materia. ¿Cuáles serían? Pues serían los gaseosos, líquido, sólido. En el gaseoso sería el flúor y el cloro. En el líquido el bromo, en el sodio el yodo y el astato. Respecto al color, van de amarillo pálido, que sería el flúor, y el verde amarillento, que sería al rojo amarronado sería el bromo y el violeta o negro sería el yodo. El asalto de cambio no posee una vida media lo suficiente larga para ser visto. También les voy a decir unos elementos. ¿Qué elementos son los halógenos? Los elementos halógenos son 6. Es el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, teneso. Y el teneso también forma parte de los materiales del bloque, de los metales del bloque F. Calcógenos. Los calcógenos son unos elementos presentes del grupo 16 de la tabla periódica, conformados por el oxígeno, sulfuro, selenium, tellurium y el elemento radioactivo que sería el polonio. Sin embargo, son los primeros miembros del grupo 0 y S los que tienen la química más importante. Las diferencias entre ellos en general pueden atribuirse a las características con la menor electronegatividad que el azufre. Respecto al oxígeno, la presencia de orbitales de baja energía en la capa valencia del azufre. Efecto de la diferencia del tamaño entre O y S. El tamaño del azufre es aproximadamente un 60% mayor al del oxígeno. En consecuencia, resulta más difícil para el azufre formar enlaces doble tan fuertes como los que forma el oxígeno. Gases nobles o inertes. Los gases nobles o inertes, o un grupo de gases que poseen una baja reactividad, se denominan como nobles. Se trata de una analogía referente a los metales, que serían el oro, la plata y otros. Características: son gases con un solo átomo, monoatómicos. Son incloros, presentan reactividad química baja, poseen puntos de difusión y ebullición bajos. Se ubican en la extrema derecha de la tabla periódica y son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radioactivo, que sería el radón fuente. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Joshua
de la carrera mecatrónica, asignatura química y del grupo 911. Mi tema a tratar es la clasificación por periodos y familias de la tabla periódica, en este caso a mí correspondientemente de la familia A. Lo primero que hay que conocer es que a las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Están constituidas por 18 columnas o familias, también como se les conoce, las cuales se ordenan en grupos y se dividen en 8 grupos. Por una parte el del lado A y del lado B, 8 correspondientemente a cada grupo. Todos y cada uno de los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades muy similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia de 1 electrón en su último nivel de energía. Todos tienen a ceder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. La forma en que se ordenan estos grupos es por medio de una enumeración de izquierda a derecha, asignándole a cada familia un número arábigo del 1 al 18 y entre paréntesis asignándole a cada grupo un número romano con una letra A o B, como por ejemplo de esta manera. Y los elementos que pertenecen al grupo A son los siguientes: los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calógenos o anfígenos, los halógenos, los gases nobles, y estos serían los que en total forman los 8 grupos en la familia A por este lado. Y de forma más breve y concisa, en un grupo las propiedades químicas son muy similares entre sí, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas, formado por los elementos representativos, llamándose entre sí porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos pertenecientes a los grupos A poseen electrones de valencia en los orbitales SSS o PPP y están situados en los extremos de la tabla periódica. Esto ha sido todo por mi parte, profesora. Muchísimas gracias por su cordial atención.